¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Getsemaní antes de ir a la cruz? ¿Cuál es el sentido de Getsemaní? ¿Qué conquistó Jesús en Getsemaní? Después de todo, ¿qué es Getsemaní? Les cuento ahora mismo. Amados amigos, hermanos, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. En este nuestro programa, el doctor Anderson habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Agradecido de Dios por permitirme llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, mientras les comparto unas palabras de predicción segura. Quiero ir rápidamente a responder a cada una de las preguntas que forman la introducción de este tema. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Getsemaní antes de ir a la cruz? ¿Cuál es el sentido de Getsemaní? ¿Qué conquistó realmente Jesús allí en ese lugar llamado Getsemaní? ¿Qué es Getsemaní? Una palabra rarísima que pocos entendemos. Pero podemos ir a la palabra de Dios en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21, que reza de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Lo primero que vamos a ver es, ¿qué es el Getsemaní? El nombre Getsemaní viene del arameo, que significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite de oliva. Getsemaní es conocido también como el lugar de la agonía y el arresto de Jesús. Si miramos un mapa o vamos a Israel, es un jardín al otro lado del valle de Cedrón, en Jerusalén, favorito de Jesús en el Monte de los Olivos para orar con sus discípulos. Es por eso que fue tan fácil para Judas localizarlo esa noche después de la cena pascual. Jesús fue con sus discípulos a ese lugar llamado Getsemaní y les pidió que velaran mientras oraba. Tirándose al suelo, amados hermanos, boca abajo, oró diciendo, Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego vino a ver a los discípulos y los encontró dormidos. No obstante, les pidió que velaran y oraran. Oró de nuevo diciendo, Padre mío, si esta copa de sufrimiento no puede ser quitada sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mis amados, volvió el hombre a ver a los discípulos y los encontró durmiendo nuevamente. ¿Y qué hizo él? Los dejó y oró por tercera vez. Luego regresó y los despertó diciendo, levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. ¿Qué podemos decir de todo esto? Este incidente, amados hermanos, ocurre a altas horas
de la noche. Le sigue a la comida pascual que Jesús comió justamente con sus discípulos momentos antes. Jesús es muy consciente de que pronto será traicionado y ejecutado de una manera que implicará un sufrimiento extremo, gran sufrimiento, mis amados. Estas cosas habían sido predichas por profetas y Jesús sabe que todo esto es parte del plan de Dios para él. En ese momento tan difícil, es significativo que Jesús quiera hablar con su Padre en oración y que gane fuerzas y consuelo al hacerlo. Este pasaje destaca el lado humano de la identidad de Jesús al referirse a su dolor, angustia y también penalidad. En su primera oración, Jesús pregunta si hay otra manera de cumplir el plan de Dios. Sin embargo, casi tan pronto como ha dicho esto, se da cuenta y acepta que la voluntad de Dios debe hacerse, no la voluntad de él. Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, son los tres discípulos cercanos a Jesús. Lo que Jesús estaba especialmente unido. Sin embargo, en esta ocasión incluso ellos defraudaron a Jesús al no permanecer despiertos y velando con él mientras oraba en una situación tan difícil. Mis amados, después de orar por tercera vez, Jesús se fortalece y resuelve encontrarse con su traidor y la tumba que venía con él. En uno de nuestros recientes programas pasados, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre?, establecimos que la deidad debió haber asumido la responsabilidad de la caída de la humanidad. La misma justicia de Dios exigía la paga por el pecado. La deidad no debía pasar por alto el grotesco o la grotesca transgresión del hombre. Alguien debía pagar por el pecado, especialmente el pecado del hombre. El hombre no podía hacerlo. El hombre no podía ni siquiera acercarse a Dios sobre las bases legales que justificarían perfectamente al hombre ante los ojos de Dios mediante el pago de un sustituto que no tuviera pecado. Mis amados, la cruda realidad es que ningún hombre podía llenar los requisitos de Dios, ningún ángel podía hacerlo tampoco. Solamente Dios podía hacerlo. Y para Dios hacerlo, debió unir de manera perfecta a la deidad con la humanidad. Es decir, la deidad enfrentaba la sustitución del hombre. No podía hacerlo desde el cielo, no podía hacerlo desde otro lugar, tenía que hacerlo en la morada del hombre. La deidad debía entonces venir a la tierra para situarse en la misma posición y condición en que habían puesto al hombre. Ahora, aunque con algunas implicaciones, porque Jesús debió nacer sin la naturaleza pecaminosa de Adán, el nacimiento de Jesucristo trascendió sin mejores consecuencias y sin la naturaleza de Adán. La palabra de Dios dice que, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley,
para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. En su paso por la tierra, Jesús observó todos los requisitos de la ley impuesto por Dios. Caminó como hombre, nunca como Dios. Cumplió el pacto hecho con Abraham, el pacto de Dios con Abraham. Fue puesto en la misma condición y posición en que fue puesto Adán. Vino a los suyos, pero estos no lo recibieron. Al fin de los 33 años y medio que vivió en esta tierra, poco antes de su crucifixión, se da uno de los acontecimientos más trascendentales de su vida, el momento de su agonía, que sudó gotas de sangre. La crisis había llegado a su punto más delicado. Jesús y 3 de sus discípulos bajaron al lugar donde solía acudir a orar. Bajó a esos olivos viejos y retorcidos a orar. Era su lugar favorito de oración. Lo habían visto en oración allí muchas veces, pero esta vez era diferente. Él debía orar con más intensidad. Los discípulos debieron haber hecho lo mismo también. Así que les dijo que esperaran y velaran mientras se iba. Solo unos pasitos más adelante y se postró sobre su rostro a orar. Los discípulos oían su voz, pero no podían distinguir sus palabras. El hombre se enfrentaba al hecho de ser hecho pecado. En realidad, se convertiría en el sustituto del hombre caído. La realidad había llegado. Aunque no había participado del pecado ni de la naturaleza del hombre, sin embargo debía convertirse en participante del cuerpo físico del hombre. Ahora, por cuanto fue concebido por el Espíritu Santo, no por generación natural, su cuerpo era como el cuerpo de Adán en el jardín del Edén antes de que pecara. No era ni mortal ni inmortal. Era un cuerpo humano perfecto. El cuerpo de Adán vino a ser mortal en el momento en que pecó en el jardín. Y como es mortal, su cuerpo quedó sujeto a la enfermedad y la muerte. Así también el cuerpo de Jesús poseía, el cuerpo que él poseía era humano, pero perfecto. Su cuerpo no era mortal. No se volvió mortal hasta que fue colgado en la cruz. Allí fue, conforme leímos, hecho pecado por nosotros. Su espíritu recibió esa cosa terrible que vino sobre Adán en el jardín, separando al hombre de Dios. Escucha esto. Escucha cómo el apóstol Pablo lo dice. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Hasta ese punto, nadie podía quitarle la vida a nuestro Señor. Él era perfecto. El evangelista Juan lo dice de esta manera. Escucha bien esto. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Como podemos observar aquí en este versículo de la palabra de Dios, nadie podía matar a Jesús. El pecado, escucha bien esto, nunca lo tocó. Había vivido en medio del pecado, tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Ahora, él debe hacerse pecado y ser separado de su Padre como sustituto por el hombre e ir al lugar donde van todos aquellos que lo rechazan. Debía sufrir allí hasta que toda la deuda que debía la humanidad con la justicia de Dios fuera cancelada. Observen con cuidado lo que dijo a sus discípulos. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Amados, yo creo que es difícil para nosotros comprender lo que esto significaba para Jesús. Esta no era una simple separación de su Padre por 3 días y 3 noches. Era mucho más de ahí. Él debía participar de la naturaleza de la muerte espiritual, adquirir la naturaleza pecaminosa del hombre de Adán y Eva. Mis amados amigos y hermanos, es difícil entender esto, pero no te preocupes si no lo entiendes. Porque muchos grandes teólogos y hombres de ciencia tampoco pueden entenderlo. Jesús sabía que había llegado el tiempo, el momento en que se haría pecado por nosotros, participando de esa terrible naturaleza del pecado. Ahora su cuerpo vendría a ser mortal. Satanás se convertiría en su amo al igual que lo es del hombre. Naturalmente, el hombre caído. Esta fue la tragedia del jardín. Jesús debía sufrir las agonías de los perdidos, debía ser contado entre los transgresores, soportar las enfermedades y el pecado de la raza humana. Él debía ser abandonado por su Padre. No es de extrañar que sudó, por así decirlo, grandes gotas de sangre. No es de extrañar que él clamó diciendo, Padre, ¿habría alguna otra manera? Pero desafortunadamente no la había. Él y solo él debía pagar la penalidad o la humanidad se perdería eternamente y Dios por toda la eternidad no tendría hijos. La conclusión es que había una agonía espiritual más profunda en el jardín, tal vez, que en la cruz. La anticipación de la muerte espiritual era tan espantosa, tan inconcebible, que los ángeles tuvieron que ministrarle. 2 puntitos más y concluyo con ustedes. Hay 2 lugares en la carrera de Cristo que ameritan ser mencionados, que desafiaron su corazón. La primera fue cuando encontró a Judas y los soldados
en el jardín. Sin embargo, ahí se erigió como el héroe perfecto, el conquistador incomparable. Había ganado la primera batalla. Ahora el hombre está listo para el juicio, listo para el azote, listo para la cruz. El segundo cuadro fue cuando salió de la tumba y se encontró con sus discípulos y gritó: paz sea a ustedes. Él había conquistado. Él había conquistado el pecado. Él es ahora el Señor de señores. La vergüenza y la agonía del infierno habían terminado. Ya el hombre estaba listo para darle salvación, para ir a la cruz, morir por el hombre, derramar su sangre, para que tú y yo pudiéramos vivir y tener la esperanza de una vida eterna al lado de Él. ¿Quieres pasar la vida con Él? ¿Aceptar su sacrificio? Yo quisiera saberlo y compartir contigo. Déjame las notas, por favor, y me comunicaré con ustedes si eso así lo desean. Sobre toda cosa guardada, amados amigos, hermanos, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.